Rápidamente vamos a ir al Salmo 73, tome su Biblia. Pero antes de ir al Salmo 73, vamos a ir a Malaquías para recordar un texto que también habla acerca de la pregunta de algunos o lo que Dios dice que algunos habían dicho delante de él y concluido con relación al justo, al impío, al que prospera haciendo lo malo, y muchos llegaron a una conclusión peligrosa de que en vano y por demás estaba temer a Dios y limpiarse. Malaquías antes del Evangelio de Mateo. Rápidamente vamos a ir allá y vamos a recordar lo que se dice. 14 y 15 de Malaquías capítulo 3. Allí vamos a mirar que Dios mismo hace un llamado de atención a algunos que, entre comillas, le conocían, pero que tenían un pensamiento errado y equivocado con relación a una vida justa, recta y correcta, y a una vida impía, por lo que muchas veces los que no viven temiendo a Dios consiguen. Malaquías capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. El 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violencia o violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué hemos hablado contra ti? El versículo 14 dice: habéis dicho. ¿Qué dijeron? Por demás. Y esa palabra por demás, ¿qué significa? En vano, sin importancia, sin necesidad. Pero la palabra o la expresión más apegada quizás al sentido es en vano. Dice: habéis dicho por demás es servir a Dios. Yo no voy a juzgar tanto a los que estaban diciendo esto y que Dios mismo lo dice en Malaquías, porque muchos de nosotros quizás a veces no lo hemos dicho con palabras ni tampoco en voz alta, pero muchos de nosotros a veces lo hemos pensado. Ahora, bienaventurado el que no, pero muchos de nosotros hemos caído en la tentación al ver que hay personas que no temen a Dios, no sirven al Señor, no son obedientes, no les importa su palabra, no tienen la mínima intención de conocer los caminos de Dios ni andar en ellos, y a veces vemos que han prosperado mucho más que nosotros. Y al ver su prosperidad, nosotros entonces a veces en silencio decimos: bueno, pareciera ser que por los resultados está por demás o es en vano servir a Dios. Luego hay otra pregunta que dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Dice, y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Hay una pregunta que ellos se habían hecho, como a manera personal y reflexiva o para ellos mismos, como quien se sienta en un momento de su vida y ve que el malo, el violento y el impío ha prosperado y tiene mucho más que el justo, como alguien quien se sienta y dice: parece como que también es en vano observar la ley de Dios. Porque quien no la guarda, quien no la observa, tiene mucho más y vive más cómodamente. Eso es lo que trata de decir aquí el texto. El versículo 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurado. Hasta ellos habían concluido y dicho, parece que son mucho más felices el violento, el injusto y el que no teme a Dios que el justo. Porque ellos habían dicho: decimos pues, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Dice, no solo son prosperados, sino que ellos tentaron a Dios y nada les pasó, hicieron lo malo, nada les ha acontecido y nada en absoluto les ha ocurrido. Digo y menciono, esto parece ser la reflexión, voy a tomarlo así, de alguien que alguna vez, viendo cómo el impío ha prosperado y tiene mucho más, se sentó y comenzó a pensar cosas dentro de sí, a pensar cosas dentro de sí. Sin embargo, el texto dice que Dios es quien le está diciendo: yo he escuchado que ustedes están diciendo tal cosa y han llegado a tal conclusión.
El Salmo 73, ahora sí rápidamente vaya, es el testimonio de alguien que dice, a mí también me pasó eso. Y puede ser el testimonio de mucha gente, no de pronto de los que están aquí, ni de los que nos ven o nos escuchan. Ojalá que no sea así. Pero sí puede ser el testimonio de muchos creyentes. Más de aquellos que creen en el falso evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos creen que por ser, entre comillas, hijos de Dios, ser cristianos, tienen por derecho y prácticamente creen que Dios está obligado a prosperarlos. Eso creen ellos. Incluso los que creen el falso evangelio de prosperidad, una de sus doctrinas bien arraigadas es que cualquiera que no esté así extremadamente próspero está en pecado, o no es hijo de Dios, o no tiene nada que ver con Dios. Porque ese falso evangelio enseña de que todos, sin excepción, los hijos de Dios deben tener abundancia, sobreabundancia. Luego que le dicen eso a la gente, entonces ellos mismos se inventan, sacando textos del contexto y pasajes dentro del contexto bíblico, comienzan a enseñarle algunas maneras a través de las cuales ellos pueden prosperar. Y ustedes saben que tenemos los casos dentro de la iglesia misma, donde muchos falsos apóstoles, predicadores, maestros, evangelistas, se han inventado cualquier cantidad de métodos para quitarle el dinero a la gente a través de manipulación, diciéndoles explícitamente que si ellos dan, entonces Dios les daría y ellos pueden, les dicen, intercambiar dinero por las bendiciones de Dios y la gente entonces termina trayendo dinero para cambiarlo por los favores divinos para prosperar de una u otra manera. Hay gente que entonces cuando tiene ese tipo de pensamiento, no es posible, hay gente que dice, no es posible que quien no tema a Dios sufra menos que yo. Hay gente que piensa eso. No es posible, hay gente que dice que yo que temo a Dios, que me congrego, que leo la Biblia, que trato de obedecerla, hay gente que dice, no es posible que alguien que no haga estas cosas padezca menos que yo. Hay gente que incluso lidia con el hecho de que a veces están enfermos y dicen, no es posible. Que aquel que no conoce a Dios, no tema a Dios, no le importa su palabra, esté sano, y yo que entre comillas me congrego, leo la Biblia, escucho la palabra de Dios, trato de obedecerla. Hay gente que dice, no es posible que entonces a mí sí me toque lidiar con la enfermedad. Hay gente que se hace todo ese tipo de preguntas y se cuestiona a sí mismo. Bien, el Salmo 73 entonces es un testimonio. ¿Lo tiene conmigo? Bien. Salmo 7:3. El título, al menos en mi Biblia, dice el destino de los malos. Me recuerda mucho incluso cuando el apóstol Pedro también habló del destino de los falsos profetas y falsos maestros, que incluso describe todo su trabajo, artimaña, su vida de los falsos maestros, pero luego también comienza a decir cuál ha de ser el destino de ellos. Y quizás ahorita vayamos allá. Pero mire, ciertamente es bueno Dios, versículo 1, para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, él describe que esto fue un momento de desliz. No un momento de profunda inspiración espiritual, sino él dice, esto fue un desliz mío. Ni siquiera venga, ¿cómo estaría? ¿Será que se sentía? No, eso fue un momento, entre comillas, de mucha carnalidad, de mucha distancia de la palabra de Dios, lo que representaría para nosotros. A medida que usted deja de leer la palabra del Señor, de hablar con Dios, de considerar las verdades espirituales, a veces nos alejamos de ella, bienaventurado quien no. Pero a veces el aislarnos de las cosas que nos alimentan con relación a nuestra vida espiritual, la oración, la lectura de la palabra del Señor, a veces hace que nuestra mente se nuble y aparezcan pensamientos cerrados y equivocados. Él lo describe como un desliz. Por poco, ¿qué dice? Se deslizaron mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos. El versículo 3 dice, porque tuve envidia. ¿De quiénes? De los arrogantes, cuando yo vi que ellos estaban prósperos y yo no. ¿Cuántos en esta vida le ha tocado luchar? Trabajar duro. Ah, pero venga, pero diga. Al menos para que usted se desahogue, diga sí.
Para que usted sienta dentro de su corazón como, oiga, sí ha tocado. Duro, ¿verdad? Y a veces uno trabaja duro y no ve los resultados que quisiera. Hay gente que dice, no, toda la vida trabajé, me maté. Y de pronto pues no tengo lo que pensé que iba a alcanzar. Hay otra gente que sí. Hay cristianos muy prósperos y bendecidos económicamente, financieramente. Cuentan con muchas propiedades y un montón de cosas. Hay otros que tienen solo su vivienda. Hay otros que no la tienen. Y así podemos medirnos dentro de todos nosotros. No todos estamos en la misma condición y situación material. Mas todos los hijos de Dios sí están en la misma situación y condición espiritual. Ahora, míreme. Dice, porque tuve envidia. ¿Se acuerda qué es envidia? Envidia es sentir ¿qué? Descontento, tristeza, porque no se tiene lo que otro tiene. Y de la envidia se puede pasar a muchas cosas peligrosas y nocivas que la Biblia condena y Dios no está de acuerdo. Sin embargo, sigamos leyendo el versículo 4. Porque ellos no tienen congojas por su muerte, ni siquiera se preocupan cuando van a morir. Pareciera que el malo e impío que ha prosperado, ni siquiera pareciera que no tuviera preocupaciones, pero eso también es falso. Porque de las preocupaciones nadie escapa. Incluso el mismo Salomón dijo que yo he visto debajo del cielo que todos participan de las mismas preocupaciones. Tanto el que tiene como el que no tiene. Y creo, dice la Biblia, que quien tiene mucho más preocupación. Ahora, si usted puede lidiar con todas esas preocupaciones de tener, bienaventurado sea y ojalá pues tenga. Tiene problema. Dice, porque no tienen congoja por su muerte. ¿Qué más puede significar esto? No se preocupan ni siquiera en cuándo van a morir. Hay gente que dice, bueno, si me muero, hay unos que dirán, puedo dejar a mis hijos, tengo el ataúd pagado, la tierra donde me van a sepultar, todo está pagado, porque todo lo de ellos, de ese impío que ha prosperado, gira en torno a esta vida. Mas bíblicamente dice que ellos no se preocupan por la vida después de la muerte. ¿Dónde lo dice? Cuando el Señor habla ¿qué? De aquel rico, ¿verdad? Que había prosperado, amplió sus graneros y dijo, bueno, alma, tiene muchos bienes, come, bebe, regocíjate. Y cuando el Señor dice, insensato, no sabes que mañana vienen a pedir tu alma y todo lo que tú has almacenado y guardado, ¿de qué servirá? El Señor lo que trató de mostrar ahí es que la vida de esos impíos, malos, injustos, que prosperan, toda su preocupación gira en torno a esta vida. Como tienen dinero y han prosperado, entonces pareciera de que no tuvieran ninguna preocupación. Pero déjeme decirle algo, eso no significa eso. Porque el impío que prospera cree que lo que logra alcanzar significa todo, pero bíblicamente no significa todo. Las riquezas son importantes, la prosperidad material es importante, pero no lo son todo. Y la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, lo enseñó. Ahora, escúcheme, versículo 5 dice, esos impíos no pasan trabajo como los otros mortales. Tampoco son azotados, no sufren por los demás hombres, porque ellos pues tienen poder y muchas veces gobiernan. Tienen dinero con el cual pueden pagar favores, posiciones y un montón de cosas. Usted dirá, bueno, yo necesito hacer la diligencia, por ejemplo, del pasaporte y me toca hacer toda la fila y apartar la cita. Usted dirá que el impío injusto que ha prosperado simplemente paga el favor y hasta a su casa le puede llegar hasta el pasaporte que necesita. Y usted dirá, no tienen que aguantar sol, ni lluvia, ni hacer fila, ni nada de eso. Si yo tuviera, dijera. Bienaventurado, hasta a veces uno dice, aquel que no tiene que hacer fila, sino que simplemente ¿qué? Paga para que le hagan el favor y todos se lo facilitan. Bueno, así estaba como que haciendo la reflexión el salmista, decía, no son azotados como los otros hombres. Por tanto, dice, la soberbia los coronas, se cubren su vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran, me gusta esta expresión, porque es bastante concluyente, sintetiza muchas cosas, dice, logran con creces los antojos de su corazón. O sea, lo que desean, y son violentos, y son injustos, son malos, no temen a Dios, y aún así, dice el salmista, veía que ellos todo lo que querían lo lograban con creces. Y a veces congoja para el que no tiene, y aún temiendo a Dios, desear algo y no tenerlo.
muchas veces le aflige. Pero aparte de eso, él describe y dice, ellos además se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería porque son así, son orgullosos, prepotentes. Oiga, pero aún así son prósperos. Son hasta groseros, antipáticos, mal hablados, humillativos. Oiga, y tienen, dice usted, dice el salmista. Pero lograban todo. Pareciera que fuera un estilo de vida envidiable. Versículo 9. Ponen la boca contra el cielo y esto es peligroso. De esa misma manera el apóstol Pedro describe, y también Judas describe a los falsos profetas, predicadores y apóstoles, diciendo de que hablan mal, sin ningún temor de las potestades superiores, dice Judas. Y cita el ejemplo de cuando aquel ángel batallaba con Satanás por el cuerpo de Moisés y dice, y ni siquiera él se atrevió de proferir maldición. Pero estos, dice que no temen levantar su boca contra el cielo. Bueno, así son los violentos, los injustos, que cuando se sienten que estás prosperado y aún siendo malos, se sienten que son dueños del mundo entero y pueden hacer todo lo que quieran. Luego dice el versículo 10. ¿Qué dice? Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿está leyendo conmigo? Ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, ¿qué dice? ¿Alcanzaron? Sin ser turbados del mundo. ¿Qué significaría eso para usted? Sin problema. Parece todo fácil. Y pareciera que es hasta bueno. El asunto es, la Biblia dice, el destino de ello y la consecuencia de la maldad. Siga leyendo. Versículo 13. Él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice. Y en vano he lavado mi inocencia, o mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Usted se puede imaginar en el tiempo de la esclavitud que incluso cuando el apóstol Pablo escribe a los esclavos, pero a los esclavos cristianos, ¿sí sabían? Dice que aquellos que tienen sus señores, él les dice, sean obedientes, amables y sujetos a ellos, para que en todos ustedes también puedan adornar la doctrina de Cristo. Ahora imagínese cómo consuelo yo a un esclavo cristiano. Difícil. Sin embargo, el apóstol Pablo les decía, ustedes son hijos de Dios, siervos de Cristo. Compórtese en medio de sus amos, que son impíos muchas veces, y no temen a Dios, pero son sus amos, ellos son los dueños de la riqueza. Usted se imagina a mediodía el esclavo poniéndose a pensar que él siendo hijo de Dios y su amo impío es el dueño de la riqueza, si él tiene que aguantarse prácticamente todo. Sin embargo, eran creyentes. Por eso él dice, dice el apóstol Pablo, ¿alguno ha sido llamado siendo esclavo? Él no les dice, rebeldícense. No les dice. ¿O sí les dice? No, no les dicen. El apóstol Pablo dijo, si alguno fue llamado al Señor siendo esclavo, quédese así. Si se puede liberar, mucho mejor. Pero aquí importaba era que ellos pudieran entender quiénes eran. Sigamos leyendo, no sé si me está comprendiendo. Versículo 15. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos, o a la generación de tus hijos se engañaría. Versículo 16. Les dije el domingo pasado que esto era bien importante. Cuando él dice, cuando pensé para saber esto, y recalco, dice, pensó. Porque a veces lo que nos falta a nosotros es pensar un poco más. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y hay otra cosa importante que es necesario hacer. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Cuando uno comprende o entiende o estudia o ve o analiza el final del justo y del injusto, entonces cuando usted la mente se le ilumina,
Si usted está batallando con eso, entonces usted obtiene luz. No un consuelo vano, no. Tiene luz acerca de verdades del fin de los justos y salvos y de los impíos aún prósperos. Y la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de esto. Y nuestro Señor Jesucristo habló muchísimo de esto. Por ejemplo, o sea, cuando los hombres llamaron al Señor, Señor, venga, ayúdanos a resolver un tema aquí. ¿Qué pasa con esta herencia? El Señor dijo, no, yo no soy partidor ni juez, nadie me ha puesto tampoco para ello. Y les dijo una verdad importante, la vida del hombre no consiste en los bienes y riquezas que posee. Nuevamente el Señor aparece hablando acerca del tema. Luego en otro pasaje la Biblia dice de que debemos hacer tesoros en los cielos, no hay ladrones, no se corrompen, mas no hagáis tesoros ¿qué? En la tierra, dice la Biblia. Luego el apóstol Pablo escribe que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos cayeron en lazos y su alma fue traspasada de muchos dolores. No está condenando las riquezas en sí, está condenando el hecho de anteponerlas a Dios mismo y que todo el dinero y la riqueza sea la prioridad para nosotros, incluso que estemos dispuestos a corromper nuestra vida y hacer cosas malas, deshonestas y desviadas con el objetivo de tener dinero y prosperar. Eso lo condena la Biblia. Y la envidia al que lo tiene y la tentación a escoger sus caminos para obtener lo que ellos tienen. Sigamos en el Salmo 73. El versículo 17, ¿está conmigo? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Luego en el versículo 8 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿De qué estamos leyendo? ¿Del final de quiénes? De estos mismos que lograban con creces los deseos de su corazón y de todos estos mismos que ponían su boca contra el cielo, comenzamos a leer acerca del final de ellos. Siga leyendo. Versículo 18 lo leímos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Versículo 19. En signo de exclamación dice, ¿cómo han sido asolados ellos de repente? ¿Qué más dice? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Luego él reflexiona y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Eso qué significa? Que él entendió al ver el final de los violentos e injustos, entendió que realmente lo que valía la pena era considerar de que Dios era todo para él. La fórmula perfecta, ¿cuál es? Ser justo, entre comillas, recto, temer a Dios y que Dios sea lo más importante para nosotros. Y la fórmula correcta es, y luego de allí tener que toda la riqueza que venga. Eso sería lo ideal. ¿Sí o no? No. Una frase de la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, es, y a los pobres les es anunciado ¿qué? El Evangelio. Porque generalmente los que tienen, pero de verdad riqueza, no usted ni yo, ni los que nos ven y nos escuchan, no, los que tienen, prácticamente la Biblia los describe como que la riqueza se ha convertido para ellos en un Dios. Por eso es que la mayoría de ricos en el tiempo del Señor no le seguían, la mayoría, no todos, porque sí hubo algunos. Y hubo algunos incluso que se arrepintieron de su maldad. Uno de ellos, ¿cuál fue? Zaqueo. Versículo 23, ¿qué dice? Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después, esto es lo más importante, me recibirás en gloria.
La verdad para el creyente y no creyente es la siguiente. Todo lo que se ha obtenido aquí, ¿se queda dónde? Se queda aquí. Todo. Tanto para el creyente próspero, con dinero, sin dinero, con bienes y riqueza, tanto para el creyente y no creyente. Toda riqueza y todo bien se queda ¿dónde? Aquí. Porque sí es una verdad que cuando la persona fallece y muere, no lleva nada. Ni se lo pueden depositar dentro del ataúd, ni se lo pueden meter en la tumba, en la bóveda, no se lo pueden poner todo con él. Eso se queda. Por eso es que el bien y la riqueza es para administrarlo mientras se tiene vida y para cuando se está vivo. Tiene que pensar usted en eso. ¿Qué va a hacer y cómo lo va a administrar y cómo lo va a usar? Porque la verdad, para después de la muerte, ningún dinero, ningún bien, ningún tesoro sirve. Yo no lo estoy llamando para que usted se gaste todo, tampoco. Porque tiene que administrarlo, no lo puede desaprovechar, tampoco lo va a regalar. Pero no se puede usted ni yo convertirnos en unos acumuladores, porque hay personas que se murieron y después que murieron fue que la gente descubrió que tenían fortunas bien guardadas. ¿Para qué? En el versículo 25, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, lea conmigo, léalo por favor. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué les pasará? Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ya eso sí lo entendió él. Pero en cuanto a mí, ¿qué dice? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y dice él al final, para contar todas sus obras. Tremenda reflexión. Pero rápidamente vamos a la Biblia un poco más. En Proverbios capítulo 24, versículos 1 al 2, ¿qué dice? Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted lee en la Biblia, no solamente acerca de todo lo que el violento, el injusto y el que no teme a Dios alcanza, cuando usted lee en la Biblia no solo eso, sino que en la Biblia usted también lee el final de todo aquel malo, impío, injusto, incluso próspero. Cuando usted lee en la Biblia su final y ve que incluso la Biblia dice, pero Dios les destruirá. Yo quiero preguntarle y quiero que usted reflexione. Al ver el final de ellos, le pregunto, ¿considera usted que a la verdad son dignos de envidiar? ¿A la verdad son dignos de envidiar? Porque a la final, ¿qué es lo que vale? ¿La vida presente o la eternidad? Le pregunto, ¿qué considera usted? ¿Qué es lo que vale? La eternidad. Si se pudiera, escúcheme, quizás hay información en la Biblia, pero si se pudiera, y hay un pasaje que lo muestra, que nosotros al final, luego de que ya toda esta vida terminara y se cumpliera, digamos, ya la eternidad y nuestro paso a estar con el Señor, se juzguen los pecadores y se les condene y se envíen a su destino, si ya en esa situación o condición pudiéramos nosotros abrir una mesa de debate ya al final, usted en la eternidad con el Señor y los impíos condenados, y si pudiéramos en ese tiempo abrir una mesa de debate y preguntar, bueno, al fin y al cabo, en este punto, ¿qué es lo envidiable? ¿Qué sería? ¿Quién envidiaría a quién ya en la eternidad? ¿Quién? ¿Envidiaría acaso el justo que ha pasado la eternidad y a morar con su Señor y Salvador, al que era próspero en la tierra pero que era impío y malo, pero hoy se haya condenado, excluido de la presencia de Dios? ¿Quién envidiaría a quién? Diga, ellos envidiarían nuestra eternidad. Entonces, la verdad es que no hay nada que envidiar, si usted considera el fin del impío. Usted dirá, bueno, sí, de pronto en vida hay algo que envidiarle. Yo compro un pasaje de avión. Aquel que tiene, no necesariamente impío, pero hablemos del impío y el que no teme a Dios, tiene para comprarlo en primera clase. Pero usted lo compra ¿dónde? Allá en las sillas más chiquiticas y más apretadas del avión. Porque sí que incómodas son.
son duras y el espacio es reducido. Ahora, escúcheme, allí usted tiene desventaja, ¿cierto que sí? Y pareciera que esas cosas en la vida fueran envidiables, pero cuando nosotros hablamos de eternidad, de después de morir, de lo que realmente vale, no hay nada que envidiar. Porque ¿cómo es que usted me va a decir que el destino eterno de alguien alejado de Dios es envidiable? No hay manera. La Biblia describe aquel pasaje cuando la Biblia dice que había un Lázaro, llagoso, mendigo, y había un rico que hacía banquete con esplendidez. Pero luego dice la Biblia que ambos mueren. ¿Qué sucede? Que el uno va al seno de Abraham, recita el pasaje, y el otro ¿qué? Va al Hades. Uno en tormento y otro en paz. Entonces, en vida, ¿quién envidiaba a quién? El mendigo, ¿cierto? ¿Con ganas de qué? De participar de los banquetes que hacía el rico en vida. Quizás envidiable todos sus manjares. Pero luego que ambos mueren, el asunto cambia. ¿Qué sucede? ¿Se acuerda qué sucedió? Que ahora la envidia ya no era de Lázaro, ahora era del rico. Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al menos no me da un poco de agua de la que tiene allá. Proverbios 24, 1 al 2. Dice, no tengas envidia de los hombres malos. Tampoco no desees estar con ellos. Y hay gente que, mire, hasta creyente dirá, uy, Dios mío, Señor, si fulano de tal fuera amigo mío. Por eso la Biblia entonces dice, no envidies o no tengas envidia del hombre malo, ni desees estar con ellos. Versículo 2, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Allí mismo en el capítulo 24, en los versículos 19 al 20. Ahora sí. En el 19 y 20 del mismo capítulo 24 dice, no te entremetas con los malignos. Luego dice, ¿qué más dice? Tampoco tengas envidia de ¿quiénes? Porque para el malo, mire lo que dice. ¿Qué dice? No habrá buen fin. Y más le vale de que usted no anhele estar con ellos. No habrán buen fin. Luego que dice el versículo 20. Porque para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos, será apagada. Ahora le pregunto, ¿usted qué envidia? ¿Eso es de envidiar? No, hermano, eso no es envidiable. Si usted, escúcheme lo que le voy a decir. Si usted pudiera conocer el final de aquella persona mala, violenta e injusta, de aquella con la cual usted se quiere juntar, si usted conociera el fin de ellos, si Dios se lo mostrara y revelara en qué fueran a terminar, yo creo que usted mejor desearía no querer juntarse. Lo evitaría. Pero la Biblia le está mostrando el final, se lo está mostrando. No hay nada que envidiar allí. Envidia del fin de los justos. Eso sí. Ahora, lea conmigo, por favor. En el capítulo 23, ahora sí de Proverbios. Proverbios 23, versículos 17 al 18. 23, 17 al 18 dice, no tenga tu corazón envidia a los pecadores. Pastor, tienen más que yo. No los envidie. Hasta más salud tienen, pastor. No los envidie. Son como hasta más bonitos. No los envidie. Tienen mejores cosas. No los envidies. Ellos tienen la oportunidad de ir a tal parte. No los envidie. Y nosotros no, pastor. No los envidie. No tenga tu corazón envidia a los pecadores. Antes, ¿qué es lo que te dice? Persevera en qué. Todo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza, la tuya, no será cortada. Por lo tanto, incluso a diferencia, en vez de tener envidia, le dice, no, tú persevera en el temor a Jehová. Persevera en el temor a Él. Es mucho mejor consejo. Y termino una vez más en el Salmo 1. Bienaventurado el varón. Me recuerda a que en el Salmo 73, cuando él estaba así como que caía, él dice, no, yo dije bienaventurado el malo. Y los llamé dichosos y felices porque yo veía que obtenían lo que querían.
Me recuerda que el Salmo 1, a diferencia, dice: bienaventurado es el varón aquel que no anduvo en consejo de malos. Este sí es bienaventurado. Por eso es que cuando el Señor enseña su sermón, ¿qué dice? Bienaventurado que incluso los humildes, los pobres en espíritus, bienaventurados los que lloran, los que padecen, los que son ultrajados y vituperados por causa mía. Y comienza el Señor a enseñarnos otra perspectiva de las cosas. Aquí es bienaventurado no el que logra con creces los deseos de su corazón siendo malo. No, aquí bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. El recto, el correcto, el que teme a Dios, el que tiembla delante de su palabra. Ese, bíblicamente, sí es bienaventurado, dichoso y feliz. No solo por su vida ni lo que tiene en vida, sino por su final. Por su destino que le espera y le está reservado. Distinto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, tampoco se sienta con escarnecedores. Por el contrario, bienaventurado este, que en la ley de Jehová está su delicia, medita en ella de día y de noche. Será como árbol este plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y todas las cosas que hace prosperan. Bienaventurado este. Pero al malo no le pasará así. Y usted dirá, pero parece que sí. Usted tiene que mirar es el final, lo que ha de acontecer. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, van de un lugar para aquí, para allá y son llevados, y el tamo en la Biblia también es recogido y quemado. No como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No. Serán ellos condenados y pagarán cada uno por su maldad, y toda su riqueza y prosperidad que han obtenido impíamente no les servirá para nada. No es envidiable eso. No se levantarán ellos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, ama a los justos, a quien él ha justificado, y a sus hijos los ama. Con ellos está de su lado, sin importar su situación, condición, donde vivan, cuánto tenga. Los aman, son su tesoro, son su pueblo, son su iglesia y son su rebaño, muy, muy aparte de lo que tengan. Pero contra el malo y el violento, Dios está en contra de ellos y bíblicamente les aborrece. Mire lo que dice al final. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, juntamente con los malos, terminarán ¿qué? Pereciendo. La pregunta mía es, ¿hay alguna razón para envidiar el camino del malo? ¿Hay alguna razón para envidiar su fin? No. Por el contrario, la Biblia dice, no envidies su camino, ni envidies su riqueza, mas persevera tú en el temor de Jehová. ¿Prosperas? Prospera con el temor de Dios. ¿Tienes riquezas y bienes? Tenlos bajo el temor de Dios. Adminístralos y consérvalos bajo el temor a Dios. Pero nunca jamás se te ocurra abandonar el temor a Dios y la integridad y la justicia de Dios con el fin de obtener lo que aquel malo, violento e impío ha obtenido. Dios nos libre. Pero a la verdad, no hay nada que envidiarles.